no se entristezca, sonríale al que tiene al lado, dígale Dios te bendiga. Estamos en la casa de Dios y vamos a estar alegres, vamos a estar contentos. Yo espero que usted haya descansado la noche de anoche, que haya dormido bien y que en esta tarde, ya los minutos que nos quedan, usted ponga atención a la palabra del Señor. Busca tu Biblia en Marcos capítulo 16, vamos a leer del 15 al 20. Marcos capítulo 16, versos 15 al 20. Y cuando usted lo encuentre, hermano, si pudiera ponerse sobre sus pies, hágalo. Si por aquello no llegara a traer una Biblia, mire hacia las pantallas. Mis hermanos normalmente los ponen. Pero si trae Biblia, ábrala ahí en Marcos. Vamos a estar hablando sobre el tema asumiendo su responsabilidad. Asumiendo su responsabilidad. Y cuando estén ahí, indíquenme con un amén. Yo voy a leer el 15, la iglesia el 16 y nos unimos en el 20. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, verso 19 dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmándoles la palabra con señales que les seguían. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar. Alabado Dios. Padre, nos gozamos en tu presencia, Señor. No hay nada más hermoso que estar, Dios, delante de ti, Señor, adorándote, exaltándote y bendiciéndote. En el nombre de Jesús hemos abierto la Escritura, Padre, la cual nos ocupará en estos momentos, Señor, la cual, Padre, has puesto en mi corazón que comparta con mis hermanos, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú hables a ellos, Señor, que tú, Padre, toques sus vidas, sus corazones, sus mentes, Señor, que no haya otra cosa más importante que atender a tu voz en este momento, Padre. En el nombre de Jesús, vengo a ti, Señor, para ponerme nuevamente en tus manos, Señor, y pedirte que tú seas el que hable en esta hora, que tú bendigas, Señor, a todo aquel que en esta hora va a escuchar tu palabra, Señor. Pon nuestro oído atento y nuestro corazón dispuesto, Padre. En el nombre de Jesús estoy en tus preciosas manos. Háblale a tu pueblo, Señor. Amén. Ocupe su lugar, amado hermano. Quiero en esta tarde, hermano, que pensemos unos momentos. No va a ser largo rato, quizás 30, 35, no sé, 40 máximo. Pero quiero que pensemos, hermano, en un pequeño grupo de hombres los cuales anduvieron con Jesús. Un pequeño grupo, hermano, 12, 13, 14, 15, no sé. Los apóstoles eran 12, pero se perdió uno. Pero pensemos en aquellos, hermano, que seguían a Jesús. Y quiero que pensemos en cómo eran ellos. Tenían familia, tenían trabajo, tenían ocupaciones. Ellos hacían lo mismo que ustedes hacemos todos los días. Tenían quehaceres, hermano. Pero cuando Jesús se iba, les dejó algo, hermano, para que ellos tuvieran algo que hacer aparte de lo que tenían que hacer. Les dijo que predicaran. Les dejó responsabilidades, hermano, las cuales ellos asumieron. Ahora, ¿qué quiere decir, hermano, asumir responsabilidad? Yo creo que todos lo entendemos. Aquí en este templo está más fácil, hermano, nada más hay dos lados. Si le preguntara a este lado, hermano, ¿qué entienden por asumir responsabilidad? Los de este lado, ¿qué entienden ustedes? Perdón. Ser responsable, hermanos de acá, ¿qué entienden?
Hay por lo menos dos formas por las cuales podemos entender esa palabra, hermano. La primera es aceptar consecuencias de nuestras acciones o decisiones, ya sean buenas o sean malas. Esa es la primera, la número uno. La número dos implica hacerse cargo de las tareas u obligaciones o compromisos que nos corresponden. Eso es, hermano, asumir nuestra responsabilidad. Ahora tenemos a un grupo, hermano, pequeño, a los cuales el Señor les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Imagínense este grupo, hermano. Yo me pongo en esa situación y digo: ¿y cómo le iban a hacer estos hombres para ir a todo el mundo? ¿Cómo le iban a hacer, hermano? Si yo le digo a alguien de acá: hermano, usted tiene que ir a todo el mundo y tiene que llevar un mensaje. Sabe que el Señor les dio ese mensaje y les dijo: vayan a todo el mundo y prediquen. Ahora ellos su mundo, hermano, era limitado. Sabe que su mundo ya no es limitado, pero el de ellos era limitado. Ellos se movían en caballos, se movían en camellos, se movían a pie. Entonces, ¿qué tan lejos, hermano, nosotros podemos llegar a pie? Imagínese que usted se vaya de aquí a su pueblo, de donde viene, caminando. ¿Cuánto tiempo le tomaría? Quizás a lo mejor no nos alcance la vida para llegar. Si en carro nos aventamos 20 y tantas horas, 30 horas para llegar, y vamos manejando a 100 millas por hora. Imagínense que tuviese que caminar estos hombres, hermano, para ir de una aldea a otra. Tenían que caminar quizás 10 kilómetros, quizás 15 kilómetros. Pero ellos, hermano, asumieron su tarea, asumieron su responsabilidad de ir y predicar allá aquellos lugares. Ellos se movían nomás solamente entre Capernaum, hermano, entre Macedonia, Jerusalén, entre Samaria, en Belén, en Jericó, hermano. Era la área donde ellos iban a los alrededores, pero ellos iban caminando, asumiendo la tarea que Cristo les había dejado, porque ya Cristo se iba y dijo: ahora les toca a ustedes, vayan y prediquen. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a mover, hermano? Agarraban un camello, agarraban un burro, quizás se les hacía noche, hermano. Yo me pongo a pensar tantas cosas, cómo era el clima. Estaba frío, estaba caliente, era de día o era de noche, pero ¿cómo le hacían? Pero ellos iban, hermano, ellos iban a predicar. La gente escuchaba de un Dios glorioso, de un Dios maravilloso, de un Dios que tiene poder, de un Dios que salva, de un Dios que liberta, hermano. Ellos no se quedaron estáticos. Ahora, si alguien nos dice: hermano, vayan y prediquen, yo no puedo hablar, yo no sé qué decir, yo no estoy preparado. Pero tenemos un carro del año estacionado, pero tenemos 2 carros y el carro tiene aire acondicionado, hermano, y frío que hasta nos arrulla. Y estos hombres, hermano, iban caminando y quizás no llevaban ni zapatos como los que yo traigo. Quizás eran chanclas, quizás eran sandalias, pero ellos iban y predicaban la palabra de Dios, hermano. Ellos llevaban el evangelio porque fue una tarea que Cristo les dejó. Antes de irse, hermano, les dijo: ustedes les toca ir. A nosotros hoy en día, hermano, esa tarea cae sobre nuestros hombros. Es nuestra responsabilidad decirle a la gente: tenemos a un Dios glorioso, tenemos a un Dios maravilloso. Tengo un Dios que hizo lo que hizo con mi hermana. Tengo un Dios que todos los días su misericordia es nueva para conmigo. Tenemos, hermano, nuestra tarea ha caído sobre nuestros hombros, hermano, una tarea enorme, la cual cayó sobre aquellos 12 que había. Pero nos toca a nosotros, hermano, decidir si aceptar o no. Nos toca a nosotros tomar la decisión, hermano, si vamos a asumir esa tarea que nos ha dejado el Señor. Sabe que no es fácil para nadie, hermano. Ahorita yo estoy mirando a mi hermano Irán, está predicando en Ciudad Altamirano. Ayer predicó en Rivapalacio. Él va a aquellos lugares, hermano, y nosotros a veces no queremos ir aquí. ¿Cuántos le han predicado a su vecino? ¿Cuántos sabe que su vecino, que usted es cristiano, hermano? Quizás se imagina porque salemos a veces con corbata, quizás se imagina porque salemos los días de culto, pero muchas veces nuestro vecino no sabe, hermano, que nosotros somos cristianos.
Nosotros, hermanos, tenemos que hablar. El tiempo, iglesia, se nos está terminando. El Señor está a punto de llegar. El Señor está anunciando que ya viene por los suyos, hermano. Nuestra tarea es llevar almas al camino de Dios. Nuestra tarea, hermano, es engrandecer el reino de Dios. A estos hombres, hermano, no les interesaba si allá afuera había calor, si estaba frío, si llevaban camellos, si no llevaban camello, hermano. Ellos iban a las aldeas aledañas. Ellos predicaban la palabra, hermano. Ellos lo único que tuvieron fueron 3 años y medio con Jesús. 3 años y medio. Aquí hay gente que tiene 30 años en el camino de Dios. Hay gente que tiene leyendo la palabra de Dios 30 años, hermano. Yo mismo tengo casi 30 años ya leyendo la palabra de Dios. Y todavía digo, yo no estoy preparado. Pero Padre, yo voy a hacer lo que esté en mis manos, lo que has puesto. Padre, yo voy a hacer lo que tú me puedas dar para hacer. Pero a veces, hermano, a nosotros nos cuesta trabajo. A estos hombres, hermano, les dijo Cristo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Imagínense eso, hermano, que Cristo le está diciendo a un judío, le está diciendo: vayan y predíquenle a toda criatura. ¿Cómo le iban a predicar a toda criatura si los judíos eran más racistas que Donald Trump? ¿Cómo iba a hacer eso, hermano? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Sabía que los judíos no se juntaban con otro que no fuera judío? Ellos no convivían con alguien que no fuera judío, hermano. Por nada se juntaban, había disensiones. Cuando Cristo llega donde el pozo y le dice a aquella mujer: dame de beber, lo que aquella mujer le dijo: ¿acaso tú no entiendes que los judíos y los samaritanos no se llevan bien? ¿No sabes que ellos tienen problemas? Pero Jesús se le acercó a una samaritana. Ahora, cuando la Biblia recalca y dice: y este era samaritano, porque mejor los samaritanos hacían caso, hermano, a la palabra de Dios. Pero, hermano, llegamos al punto donde Pedro va llamado por un hombre llamado Cornelio. Y le manda decir que el Espíritu se le apareció y le reveló, y a Pedro le sube y le baja aquello, y Pedro no entiende. Y manda y dice: me mandaron llamar que vengas con nosotros. Cornelio gentil y Pedro judío. No es posible, decía Pedro. Yo no me puedo revolver con esa gente. Yo no puedo ir a aquel lugar. Pero en medio de aquel lugar, cuando Pedro llegó, hermano, el Espíritu Santo descendió y aquello se volvió una locura. Y aquellos eran gentiles, hermano. ¿Sabes? Dios tuvo misericordia de nosotros, usted y yo siendo gentiles. A usted y a mí, hermano, Él nos dejó el Espíritu Santo. Nos dio el Espíritu Santo para que esté con usted. No somos judíos, pero somos adoptados. Somos ramas, hermano, del árbol. Ahora somos injertos que pusieron ahí. Y tenemos ahora nosotros tarea que asumir. Tenemos responsabilidades. Yo si le pregunto a cualquiera de los que están acá que está casado si tiene responsabilidad en casa, la respuesta es sí. Ahora, ¿cuántos están comprometidos con Cristo? ¿Cuántos tienen un compromiso con Cristo? ¿Y cuántos saben que son la novia de Cristo, la prometida? Y un día vamos a ir a esas bodas. Tenemos responsabilidades que hacer, hermano. Tenemos responsabilidades que cumplir. Ahora nos toca a nosotros ir por todo el mundo. Y quizás usted diga: nuestro mundo también es limitado. Pero quizás usted tenga un vecino de El Salvador, un vecino de Venezuela, un vecino de Haití. Quizás tenga alguien de otro país, hermano. Pedro no le predicó a usted, Pedro no me predicó a mí, pero la palabra de Dios nos llegó a nosotros por ellos. Imagínense que ellos se hubieran quedado callados, que ellos, hermano, no hubieran hecho lo que la Escritura les decía. Qué aguciones que ellos se juntaran, hermano, con los esclavos. No se podía. Pero Cristo nos vino a libertar. Ya no hay judío, ya no hay esclavo, ya no hay griego. Ahora todos son iguales en Cristo Jesús.
Y es por Él, hermano, que hoy estamos acá, pero entendemos que Él ahora nos dejó responsabilidades que cumplir. Nos dejó responsabilidades que asumir. Dijo, vayan a toda criatura. Usted y yo, hermano, ¿cuántas veces nos encontramos con gentes de otros lados? Y decimos, no, a este no lo conozco, por lo tanto yo no me comunico con él. A menos que le queramos vender algo, entonces sí nos le arrimamos y le ofrecemos aquello, ¿verdad? Pero si no lo conocemos, hermano, mucho menos decirle, mira, ¿conoces a Cristo? ¿Te presento a Cristo? Difícilmente lo hacemos, hermano, pero tenemos la tarea, hermano. Dijo el Señor, vayan y prediquen, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenle los mandamientos, enséñenle mi palabra. Vayan y díganle a la gente que es un Dios grande, que es un Dios poderoso, que es un Dios maravilloso. ¿Sabe qué? A ellos los equipó. A ellos los que quisieron, hermano, asumir responsabilidades fueron equipados. Yo no sé cuántos de los que están acá quieren ser equipados. Yo quiero ser equipado por Dios, hermano. Yo quiero ser equipado por Dios. A ellos los equipó de tal manera, hermano. De tal manera que cuando ellos ponían las manos sobre un enfermo, el enfermo se paraba. Con que Pedro dijera en el nombre de Jesús, levántate, ese enfermo se levantaba. Y yo anhelo eso, hermano. Yo anhelo que la gloria de Dios caiga sobre nosotros y que cuando la palabra, hermano, se diga, las cosas sucedan, las cosas pasen, porque haya un pueblo que le crea a Dios, porque no haya un pueblo apático que está nada más a la expectativa. Hay ángeles volando alrededor nuestro, hermano, pero es importante que nosotros nos demos cuenta que están aquí. Ellos están aquí, hermano, el poder de Dios está en medio de nosotros y sabes, así como los equipó a ellos, nos ha equipado a nosotros. Pero ellos iban, hermano, y no les temblaba la voz, no les temblaba la mano, decían en el nombre de Jesús. Usted diga, hermano, donde vaya, en el nombre de Jesús. No es en mi nombre, no es en tu nombre, es en el nombre que es sobre todo nombre. Es Él el que hace las cosas. Pedro hacía las cosas, decían aquellos, pero era el poder de Dios. Por eso cuando se paró frente a aquellos gobernantes dijo, ustedes nos acusan, dice, por lo que hicimos, pero no fuimos nosotros, fue el que está en nosotros, dijo. Es Jesús, hermano. De tal manera fueron equipados. Mire lo que dice Hechos 5, capítulo 5, versos 15 y 16. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades de los alrededores muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados, hermano. ¿Por qué Pedro tuvo ese poder? Porque asumió su tarea, asumió su responsabilidad. A nosotros, hermano, nos da miedo orar por los enfermos. No se diga que digan vayan a orar por un endemoniado. No se diga. Yo no sé si usted se acuerda, hermano Alexander, hermano Gesir. Aquí llegó una persona diciendo que traía demonio. Todavía no teníamos ni nuestro primer culto acá. Nadie lo vio, simplemente los que estábamos acá. Pero a la gente le da miedo, pero usted fue equipado, hermano, para que los demonios salgan cuando usted diga el nombre de Jesús. Usted fue equipado con ese poder, hermano. Tenemos, hermano, que hacer cumplir lo que Dios dijo. Usted tiene que hacer caso, hermano, al llamado que Dios le ha hecho. No le haga caso a lo que yo digo. Hágale caso a lo que Dios dice aquí en su palabra bendita. Yo te puedo predicar de muchas cosas, pero yo quiero que tú hagas caso a lo que aquí está. Aquí es donde está el poder. Aquí es donde está, hermano, la vida eterna. Y estos hombres, hermano, le creyeron a lo que Cristo les dijo cuando ya Cristo se iba. Ahorita, si Cristo estuviera acá y le dijera a uno de nosotros, yo te voy a dar ese poder y tú tienes que hacer aquello, va a decir esta persona, sí, para ti es fácil porque ya te vas.
Para ti es fácil porque no vas a estar aquí. Pero yo me voy a quedar y la tarea me queda a mí. Y nosotros en lugar de ir nos quedamos, hermano. Pero estos hombres caminando en camello, en asno, en burro, como usted lo quiera llamar, pero ellos se movían, hermano. Ellos caminaban distancias y no importaba si era frío o era calor, hermano, pero ellos iban a buscar las almas. Ahorita en este tiempo, hermano, estamos tan cómodos ahora, que si aquí está frío nos durmemos, que si aquí está caliente nos desesperamos, que si hay temporal de nieve no vamos al culto. Ellos, hermanos, se ponían una fogata y ahí estaba el grupito. Se ponían una lumbrera, hermano, y si estaba frío se arrimaban alrededor y ahí estaban hablando de Dios. ¿Qué pasó, hermano? ¿Dónde estamos ahora? Hay todavía tarea que cumplir, iglesia. Hay todavía tarea la cual está sobre nuestros hombros. Esa tarea, hermano, no se ha acabado, no se ha ido. Simplemente somos diferentes personas. Ahora ya no es Pedro, ahora ya no es Juan, ahora ya no es Pablo, ahora es el hermano Rodrigo, ahora es el hermano, se me va el nombre, hermano, el hermano Daniel, ahora es el hermano Jesir, ahora el hermano Junior. Ahora ya no están aquellos, pero está usted, a los cuales Dios equipó con el mismo poder, a los cuales Dios les dio su Espíritu Santo, hermano. Ese va con usted, ese va conmigo. Pero tenemos que recordarnos que donde vamos, hermano, llevamos la tarea con nosotros. Donde Pedro iba, hermano, Pedro lo metieron a la cárcel, pero allá la gloria de Dios se manifestó. Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero allá estaban alabando y glorificando a Dios. Y aquel hombre les dijo: ¿y qué debo de hacer para ser salvo? Dice: cree en el Señor Jesucristo. No le dijeron creen en nosotros, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero hermano, les dio un poder glorioso. Hechos capítulo 19 versos 11 y 12 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban, dice, a los enfermos los paños o delantares de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Imagine eso, hermano, imagine eso. Y yo pensaba cuando Eliseo murió. Pensaba cuando Eliseo murió y lo llevaron y lo enterraron. Y un muerto se tuvo que levantar, porque el otro que había ido ahí tenía demasiada santidad. Había demasiado poder de Dios ahí. Yo me imagino, hermano, tantas cosas. Pero yo digo: Señor, ¿qué hacer para cumplir con lo que tú dejaste? ¿Qué hacer para cumplir, hermano? La tarea no es fácil, la tarea no es pequeña, la tarea es grande. Hay una palabra en inglés que se llama commitment. No sé, no me recuerdo bien la traducción. Comprometerse, creo que es algo así. O compromiso, por ahí va la cosa. Tenemos que hacer un compromiso con Dios. No con nosotros, hermano. No con nadie aquí en la tierra. Olvídese de hacer un compromiso con el hermano Pancho. No, hágalo con Dios. Porque de Él viene una recompensa. Porque Él, hermano, le va a dar un premio. Usaban, hermano, el poder que ellos recibieron para llevarlo a los alrededores. Llevarlo a los alrededores. Cuando alguien está enfermo aquí en la tierra y escucha de un doctor allá en Texas, allá va la gente, hermano, y lo sigue. Allá en nuestro pueblo decía: no, pues en Toluca están los mejores doctores, y para allá le da la gente, para Toluca. ¿Sabes? Su doctor está en los cielos, pero cuando usted le clama en la tierra, Él abre los cielos y le escucha. Cuando usted le clama aquí, hermano, Él lo escucha en el lugar donde está en su trono. Solo basta con que usted diga: papá, yo vine aquí hoy. Yo estoy aquí porque yo sé que tú me estás escuchando. Yo sé que tú me estás oyendo. Yo sé que no hay nada escondido y que tú lo ves todo, papá. Estos hombres, hermano, por donde iban, hermano, maravillas sucedían. ¿Qué pasó, hermano? ¿Será que el Dios dejó de tener ese poder glorioso? Yo no creo que lo haya dejado. Yo creo que nosotros los hombres, hermano, dejamos de obedecer la voz de Dios.
Yo creo que nosotros los hombres no estamos asumiendo nuestra tarea. No estamos asumiendo nuestra responsabilidad, hermano, de llevar ese mensaje glorioso. ¿Cuántos les gusta, hermano? ¿O cuántos se gozan cuando saben que un día ustedes irán al cielo? Pero ¿cuántos se entristecen, hermano, cuando alguien muere y se va sin Cristo? ¿A cuántos les da tristeza, hermano, saber que gente murió y no conoció a Cristo? Y que esa gente, hermano, va a la perdición eterna. ¿Sabes? Usted tiene el poder para libertar esa alma. Yo tengo el poder para libertar esa alma. Pero es importante asumir esa responsabilidad, hermano. Es importante ir y hablarles. Ellos no van a venir. Hay que llevarles a Cristo a ellos. Pero hay que dejar nuestra comodidad. Hay que dejar nuestra casa, nuestra familia. Quizás hay que dejar nuestras fiestas. Yo no sé cuántos tengan fiestas hoy, no me pregunte porque no lo sé, pero a veces, hermano, dejamos a Dios por una fiesta. A veces hacemos eso, lamentablemente. Pero tenemos nosotros una tarea, iglesia, que hacer. Si queremos, hermano, que Dios se manifieste en nosotros, tenemos que asumir la tarea que Él dejó, ir y predicar el evangelio a toda criatura. No importa de dónde sea, si es guatemalteco, salvadoreño, mexicano, guerrerense, capitalino, donde venga, hermano, usted comparta el mensaje poderoso de Dios. Yo me gozo de saber que un día el Señor nos levantará, si es que ya estamos allá. Que un día Él de allí nos va a levantar, hermano, y nos va a llevar. Y que si no estamos ahí, Él nos va a transformar, pero viene por nosotros. Me gozo de eso, me da alegría, hermano, pero también me gozo cuando oigo del poder de Dios. También me gozo aquí en la tierra cuando oigo que Dios se está manifestando en nosotros, que Él sigue estando en medio del pueblo. Yo me gozo escuchar eso también, hermano, pero un día nosotros iremos allá con Él. Y cuando lleguemos allá con Él, hermano, nos va a abrir los libros. Y en esos libros va a aparecer lo que pudimos y no quisimos hacer. Lo que estaba en nuestras manos, pero lo dejamos ir. Lo que pudimos haber hecho aquí en la tierra, hermano. Las oportunidades que tuvimos de que un alma se salvara. Pero preferimos guardar silencio, así como muchas veces la iglesia se encuentra. A veces así nos quedamos, hermanos, sin decir una palabra, estamos reservados. Lo mismo, un día el Señor va a decir, aquí tal día pudiste hacer algo. Un alma se pudo salvar. Un enfermo se pudo sanar. Un demonio pudo haber dejado en paz a alguien. Pero es tarea nuestra, hermano. Los discípulos, los seguidores de Cristo, asumieron esa responsabilidad. Dice, y estas señales seguirán. Estas señales seguirán, dice. Ahí es donde a mí me gusta, que esas señales te van a seguir. No vas a seguir todas las señales, hermano. Las señales van a ir contigo, detrás de ti, donde vayas. Puedes estar en México y tú llevas el poder porque Dios va contigo. Puedes estar en otro país y Dios va contigo. Esas señales seguirán. Usted puede ver a Pablo predicando en un lado, puede ver a Pablo predicando en otro lado, y los enfermos sanaban, hasta los muertos resucitaban. Hasta los muertos resucitaban cuando Pablo oraba. Tenemos, hermano, una tarea por delante. Nos toca a nosotros hoy en este tiempo. La tarea es para usted y es para mí. Es para todo aquel que ya le creyó a Cristo, hermano. Dijo, vayan y prediquen. Hablen de mí. Hablen de mi gloria. Eso dijo Cristo. Hablen de mi gloria. Predíquenle a la gente que no sabe. Díganle a que está oprimido que hay alguien que lo puede libertar. Tú que estás oprimido, hay alguien que te puede libertar. Hoy, si tú le crees, hoy si tú le crees, Él puede darte libertad.
Hay almas cautivas, hermano, que necesitan ser liberadas y no van a ser liberadas si nosotros nos quedamos callados, si nosotros no hablamos, si nosotros no decimos, hermano, que tienes un Dios que liberta. ¿Sabes qué tan cautivo estaba usted? ¿Qué tan cautivo estaba yo? Y Él nos logró sacar. Él nos trajo de allá. Ahora nosotros tenemos que ir a traer a aquellos que están allá, hermano. Aquellos que no han entendido que Dios les puede quitar las adicciones. Decimos, este ya no tiene remedio. Dios tiene el remedio. Dios tiene el poder para hacer que ese hombre o que esa mujer, hermano, sea liberada de su adicción. Humanamente usted y yo nos vamos a desesperar, claro, porque más si es nuestra familia y queremos que haga las cosas a como nosotros queremos. Pero Dios las hace a su modo. Dios las hace a su manera. Usted puede decirle a la gente, mira, Dios quiere cambiarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere prosperarte. Pero esta gente a veces, hermano, decimos nosotros que no entienden. Pero cuando Dios toca, ese corazón tiene que ser cambiado. Cuando Dios llega, hermano, la puerta se va a abrir cuando el Señor llega y le toca. No importa la condición y la necesidad que haya, si Dios llega y habla, eso va a cambiar. Esa situación va a cambiar. Ese marido gruñón tiene que cambiar si es que Dios le está tocando. Esa esposa, hermano, tiene que cambiar si Dios le está tocando. Pero tenemos, hermano, que nosotros hablar del poder de Dios. Yo tengo ya varios años hablándoles del poder de Dios. Pero también hay gente allá afuera que necesita saber del poder de Dios. Y necesitamos nosotros ir, iglesia. Necesitamos nosotros no quedarnos callados más. Tenemos un templo hermoso donde la presencia de Dios se mueve y la podemos sentir. Usted y yo podemos sentir la presencia de Dios. Pero hay tarea que hacer nosotros, hermano. Aparte de venir a adorar a Dios, tenemos una tarea que está fuera, que está allá fuera de estas paredes. Aquí solamente es venir a agradecerle a Dios, pero también traer almas, hermano, traer almas. Vayamos, hermano, vayamos a traerlas. Tengamos, hermano, tengamos estos últimos años que nos quedan. Tengamos eso que Dios quiere que hagamos, lo que aquellos hombres hacían, hermano. Dejemos, hermano, la comodidad que tenemos ahora. Dejemos el aire acondicionado. Dejemos las fiestas. Dejemos, hermano, de poner excusas. Estos hombres que no tenían mucha letra, mucha educación. Mira, acá hay jóvenes que terminaron high school. Otros agarraron una carrera. Ellos están preparados. Ellos conocen la palabra. Que ellos vayan, no, hermano. Aquel que conoce a Cristo es lo suficiente para ir. Aquel que conoce a Cristo, hermano, el que ya recibió a Jesús, ya recibió la tarea. Ya recibió el compromiso. Y así como estos hombres iban, hermano, ahora nos toca a nosotros ir. Ahora nos toca a nosotros ir a hablar de Cristo. Ponte de pie, ya casi terminé. Les dije que eran 30 o 35 máximo. Ahora es el tiempo de la iglesia. Ahora es el tiempo de aquel que ama a Jesús. Asumieron su responsabilidad todos ellos, hermano. Si nos hiciéramos una pregunta, ¿hemos cumplido con la responsabilidad que Dios nos ha dejado? ¿Cuál sería nuestra respuesta? No me la digan a mí, dígansela a Dios. Si la voz de Dios viniera a tu oído y te dijera, ¿qué has hecho con lo que puse en tus manos? ¿Qué has hecho con el don, el talento que yo te di? ¿En qué has usado lo que yo deposité en ti? Que viniera esa voz y te hablara hoy y te dijera, ¿en qué estás usando lo que yo te di? ¿Sabes? En todos Dios ha puesto algo.
En todos Dios ha puesto algo. Todos tenemos diferentes dones. Dice la Biblia que somos un cuerpo en Cristo con diferente don. Hay diáconos, hay ministros, pero también está la congregación. Pero también de ese grupo abarca maestros, abarca evangelistas, abarca pastores, abarca, hermano, aquellos que hablan en lengua, los que disciernen las lenguas. Todos tenemos algo que Dios puso en nosotros. Ahora estamos cumpliendo con Él, hermano. Estos hombres, hermano, este grupo pequeño de hombres, cumplieron con la tarea. Cumplieron. Y un día, quizás a usted y a mí nos toque verlos allá en el lugar que Dios los tiene. Porque si busca en su Biblia se va a dar cuenta que hay un lugar reservado para ellos y uno para nosotros. Pero nosotros hoy en día tenemos que ir y llevar esa palabra. Ir y llevar, hermano, la palabra que salva, la palabra que sana, la palabra que cambia, la palabra que transforma vidas, hogares, matrimonios, hijos, hermano. Es nuestra tarea, iglesia. Es nuestra responsabilidad, pero nosotros tenemos que comprometernos con Él. Vamos a orar. Vamos a orar, pero antes de terminar voy a preguntar si hay necesidad en la iglesia y quiera que oremos por usted, sea varón o sea hembra. ¿Habrá alguien que quiera que oremos por usted en esta hora? Puedes levantar tu mano si quieres que oremos por ti. Sea hombre o sea mujer, sea joven o sea anciano, no importa, la edad no importa, el sexo. Aún los niños, si hay necesidad en algún niño, podemos orar. Vamos a asumir nuestra responsabilidad. Vamos a orar en esta hora. Está mi hermana Elvia y está su esposo. Está su esposo Juventino, vamos a orar por ellos. Inclina tu rostro, iglesia, si ya no hay nadie más, ¿habrá alguien más que quiera que oremos por usted antes de que empecemos a orar por ellos? Esta niña, pase, hermana. ¿Habrá alguien más? Vamos a estar orando. Vamos a estar orando. No hay nadie más, hermanos. Vamos a prender el teclado, mi hermana Dalia va a estar tocando algo. Inclina tu rostro y vamos a orar. Vienen los hijos de mis hermanos acá al altar, inclina su rostro y si usted puede poner las manos sobre este altar, sobre estos cuando comience a orar, vamos a estar orando. Padre Dios, eres bueno, eres glorioso, eres maravilloso, Señor. En esta hora, Señor, es un tiempo precioso donde podemos venir a tu presencia, donde podemos venir a ti, Señor, el único que puede calmar todas las situaciones, toda la angustia, todo lo que pueda haber, Señor. Hoy en esta hora lo traemos a ti, Señor. Entendemos, Señor, que solo tú puedes dar tranquilidad, que solo tú puedes dar paz, que tú solo puedes cambiar el corazón, Señor. En el nombre de Jesús yo pongo mis manos sobre Juventino, Señor. Yo pongo mis manos sobre él para que en esta hora, Padre, tu Espíritu Santo, Dios, llegue a este corazón y, Padre, cambie toda situación contraria. Toda cosa que está, Señor, causando tormento en su vida, en su casa, Señor. Hoy entra Espíritu en él, Señor. Cambia la situación, transforma la situación, Señor. Trae paz a esta vida, a este corazón, Señor. Espíritu Santo, hoy, Señor, pongo a esta familia delante de ti, Señor. Hoy habrá un antes y habrá un después para ellos, Señor. Solo basta con que ellos, Señor, lo crean y se den cuenta. Hoy, Padre, con autoridad del cielo, Señor, yo oro por ellos, pidiendo para ellos, Señor, el favor tuyo, Señor. Y que hoy la gloria sea derramada sobre esta casa. Que la gloria sea derramada sobre ellos, Señor. Y que lo que nunca antes habían sentido ni habían visto, Padre,
pueda suceder en estos corazones hoy, Señor, hoy en la vida de Juventino, en la vida de mi hermana Elvia, en sus hijos, Dios, en su hija, Padre, en el nombre de Jesús, porque tu palabra es poderosa, porque tú sigues teniendo, Dios, poder, gloria y honra, Señor, los traigo a ti, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, hoy vengo a orar por esta niña, Señor. Vengo a orar por sus padres, Señor. Vengo a orar por la familia de esta niña, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, tú puedes cambiar las cosas, Señor. Tú puedes cambiar los pensamientos, Señor, de mal para bien, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, glorifícate, Señor, para que esta niña crezca, Señor, con sus padres. Para que esta familia pueda, Señor, reunificarse, Padre. Oh Dios, clamamos a ti, Señor, sabiendo que tú solamente eres el que tiene autoridad sobre todas las cosas. Nada hay oculto para ti, Señor. Nada hay oculto. Padre, yo oro para que esta niña crezca en tu temor, en tu gracia y en tu poder, Señor. Que la gloria tuya sea manifestada, Señor, en el hogar de esa criatura, Señor. Oh Espíritu Santo, en esta hora, Padre, venimos, Dios, a ti, agradeciéndote siempre, Señor. Agradeciéndote siempre, Dios, tu gracia, tu cuidado, tu poder. Padre, ayúdanos a entender la tarea que hay por delante, Señor. Ayúdanos a cumplir con la responsabilidad que has depositado en nosotros, Señor. Oh, ayúdanos a no fallarte, Señor. Anhelamos, Señor, servirte, anhelamos ver tu gloria, pero también queremos, Padre, suplicarte que tú, Señor, nos ayudes. Ayuda a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor. Nos has dado, Señor, una tarea la cual nosotros necesitamos cumplir, Señor. Que, Padre, podamos tener gracia delante de tus ojos. Que aquella persona que le hablemos, que compartamos el mensaje, Dios, tú puedas, Señor, transformar y tú puedas cambiar, Señor. Que aquel enfermo, Señor, sobre los que pongamos las manos, Señor, puedan ser sanados, Señor, puedan ser salvados. En el nombre de Jesús, Padre, en esta hora te alaba mi alma y te bendice y te da la gloria a ti, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta reunión. He traído la palabra que pusiste en mi corazón traer el día de hoy, Señor. Yo te suplico que tú seas la que dé el crecimiento y que, Padre, aquella palabra que hay a hacer para mis hermanos, mis hermanas o para alguien que la escuche, Señor, Padre, pueda llevar ese efecto por el cual tú la diste, Dios. En el nombre de Jesús le doy gracias por esta reunión. Gracias por mis hermanos que han venido, Señor. Gracias por la iglesia, por las visitas que hemos tenido, Señor. Que su corazón hoy salga lleno, Señor. Que no haya tristeza en los corazones, sino que haya gozo, que haya alegría, Padre, sabiendo que tú vas con ellos y con ellas, Señor. En el nombre de Jesús, pues, quiero pedirle que al salir de este lugar su Espíritu Santo nos lleve a casa, nos guarde, nos proteja y que la paz tuya more en cada uno de los corazones. Alabado Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios le bendiga, iglesia, y así quedamos despedidos.